Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy vamos a platicar de una novela corta del escritor mexicano José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto, que nos cuenta la historia de un niño y su paso por la adolescencia. Les platico. Carlos se enamora de la mamá de su mejor amigo y tiene las agallas de ir a verla y declararle su amor. Mariana, esta señora, es una mujer joven, elegante y moderna, de quien leemos poco, pero conocemos mucho, porque si algo determina a este escritor, es el uso del lenguaje, coloquial, simple, natural y espontáneo. José Emilio Pacheco escribe como si conversara y nos propone un estilo diferente. En este libro, por ejemplo, no encontramos diálogos escritos en la forma típica de un diálogo. Él dijo, ella respondió. No, José Emilio Pacheco se expresa con tanta familiaridad que nos permite escuchar la voz de su protagonista, invitándonos a participar en la historia. De pronto nos descubrimos recordando nuestra primera humillación o la vergüenza que sentimos cuando somos juzgados, porque a todos nos han juzgado y todos hemos sufrido alguna humillación. Cuando Carlos, este niño, declara su amor a Mariana, sus padres decretan que está enfermo y lo llevan a confesarse con un sacerdote que, lejos de salvarlo del pecado, le da una guía de cómo masturbarse, algo que Carlos desconocía por completo. Después lo llevan al psiquiatra, que también le da información de más. Aquí leemos con gran ironía: ¿habrá alguien que no vea monstruos en las manchas de tinta? José Emilio Pacheco nos lo platica con un humor que puede provocarnos una carcajada o chocarnos porque nos checa. Carlos nunca entendió qué hizo para que los adultos lo calificaran como un niño sucio y perverso. Esto pasa generalmente cuando le buscamos 3 pies al gato y hacemos grande algo que no es. Porque lo que sí descubre Carlos es que el amor es una enfermedad en un mundo en que lo único natural es el odio. Ahora, Mariana es madre soltera y vive con lujos a los que este chiquito no está acostumbrado, como refrescos embotellados y electrodomésticos que empezaban a llegar de Estados Unidos, cuando México permitió la entrada de productos extranjeros. José Emilio nos da un contexto sociopolítico del México de la posguerra. Estamos hablando de los años 40, 1948 para ser exactos. Esta fecha es importante porque el título, Las batallas en el desierto, hace referencia al año en el que el Estado de Israel proclamó su independencia y también a los recreos en un patio grande de cemento donde los niños formaban 2 bandos y jugaban a ser árabes o judíos. Las batallas en el desierto es un libro que da testimonio a la cultura popular de la época. Programas de radio como La Doctora Corazón desde su clínica de almas, las famosas matinés, las tortas de nata, los primeros pochismos. Thank you, ok, sorry. Y nos ubica en el momento exacto en el que México dio paso a la modernidad. Pertenece a la literatura contemporánea que sigue la corriente del realismo, porque los personajes están situados dentro de un contexto económico, social, y trata temas cotidianos tanto como exóticos. El día a día, desde los ojos de un niño, el amor platónico y los cambios tecnológicos. La corrupción no falta, la cara del señor presidente donde quiera, el enriquecimiento ilícito de unos cuantos y las inauguraciones de carreteras, avenidas y hospitales que, por regla general, eran nada más un montón de piedras. Una novela escrita desde la voz nostálgica de un Carlos adulto, publicada por primera vez en el suplemento 1+1 en 1980. José Emilio Pacheco se consideraba un aprendiz de escritor y decía que la literatura es la más solitaria y la más colectiva de las artes. Fue un hombre multifacético, con la habilidad de construir poesía a partir de la historia urbana de nuestro país, y tenía una gran sensibilidad para narrar sucesos cotidianos como son el ruido o la basura. Un traductor de carácter creativo, porque no solamente cambiaba una palabra por otra, sino que estudiaba la obra completa con el fin de aproximarse lo más posible a la intención del autor. Nunca dejó de corregirse. Es más, cada nueva edición de Las batallas en el desierto
tuvo pequeñas modificaciones. Ganador del Premio Cervantes, amante y gran conocedor de la literatura mexicana del siglo XIX, su grandioso lema, escribir mucho, publicar poco, irónico, lleno de humor y alegría. Consideraba lo más evidente como lo más misterioso y decía que nuestra vida es un relato constante, por lo que jamás podríamos conocer a un hombre como conocemos a un personaje de novela. Un autor muy querido, siempre buscando cómo ser mejor y en contacto directo con sus lectores. Nació en 1939 y creció en la colonia Roma. Estudió en el Colegio México, probablemente entre los 12 y 15 años, así que podríamos pensar que en Las batallas en el desierto encontramos una historia íntimamente relacionada con él. En 1987, este libro fue llevado al cine bajo el nombre de Mariana, una película cuyo guión pertenece a Vicente Leñero y que protagonizó Pedro Armendáriz Jr. También fue llevada al teatro, pero lo más divertido, Café Tacuba. Sí, en los 90 nuestra banda de rock sacó al aire la canción Las batallas. En una entrevista, José Emilio dijo que estaba muy agradecido con ellos porque muchas personas leyeron su libro gracias al éxito de esta canción. Los integrantes de Café Tacuba lo contactaron para invitarlo a un concierto y cenar con él. José Emilio cuenta que en el concierto se veían solamente dos cabecitas blancas, la suya y la de su gran amigo Carlos Monsiváis, y que el éxito del concierto fue tan grande que no pudieron verse después. Café Tacuba decidió quedarse con su público y Pacheco lo entendió porque él mismo fue así. Nosotros, sus lectores, siempre fuimos su prioridad. Un día llegó tarde a un evento porque cuando se detuvo a cargar gasolina, un estudiante lo reconoció y de inmediato se hizo una fila larguísima de jóvenes que le pidieron que firmara sus libretas y él aceptó. Los dejo con esta frase. Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. José Emilio Pacheco murió a los 74 años en la Ciudad de México. Yo soy La Librera y los espero en el próximo programa. Gracias.